¿Te has parado a pensar alguna vez que incluso los héroes más grandes de la Biblia tienen su sombra? Moisés es recordado como un libertador, Aarón como un sumo sacerdote, pero Miriam, su hermana, a menudo permanece en la sombra, a pesar de ser una poderosa profetisa y líder del pueblo de Israel. Esta es una historia marcada por el orgullo, la disciplina divina y la redención, una que puede transformar tu comprensión del liderazgo y la fe. Si quieres descubrir cómo una mujer aparentemente invencible enfrentó el mayor desafío espiritual y emergió transformada, quédate conmigo hasta el final. Y aprovecha para suscribirte al canal y activar las notificaciones, porque aquí profundizaremos en historias bíblicas que te hablan directamente. ¿Acaso algunos personajes de la Biblia parecen brillar con fuerza por un instante y luego desaparecer casi sin explicación? Miriam es uno de esos nombres. Conocida como la hermana de Moisés y Aarón, estuvo presente tras bambalinas en uno de los rescates más grandes de la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Pero lo que pocos saben es que Miriam no fue solo una figura secundaria, fue profetisa, líder y protagonista de un episodio que la enfrentó cara a cara con la disciplina divina. Esta es la clase de historia que rara vez aparece en los sermones tradicionales, pero que contiene lecciones profundas y oportunas. Hablamos de una mujer valiente que tuvo la fe suficiente para proteger a su hermanito en el Nilo, pero que luego cayó en la trampa del orgullo espiritual. Su error: cuestionar la autoridad de Moisés y, por extensión, desafiar a Dios mismo. El resultado fue impactante, visible y lleno de significado que aún resuena hoy. Si alguna vez has luchado con sentimientos como la envidia, la rivalidad entre hermanos o esa amarga sensación de ser olvidado por Dios, te encontrarás aquí. El camino de Miriam habla de honor y caída, de juicio y restauración, pero sobre todo de cómo la misericordia divina sigue siendo mayor que nuestras fallas humanas. Es una historia cruda, real y transformadora. Así que, prepárense para ver esta narrativa con nuevos ojos. Descubramos juntos qué le sucedió realmente a Miriam, porque su historia estuvo marcada por un juicio tan severo y que tiene que ver todo esto con su experiencia de hoy. Están a punto de ver a Miriam como nunca antes, no como un personaje secundario, sino como un espejo. Cuando pensamos en Moisés, inmediatamente pensamos en ese líder fuerte que se enfrentó al faraón, dividió el Mar Rojo y guió al pueblo de Israel hacia la libertad. Pero detrás de este hombre extraordinario se escondía una familia llena de matices e historias paralelas que merecen ser conocidas. Aarón, por ejemplo, no era solo un personaje secundario, era el primer sumo sacerdote, responsable de interceder entre el pueblo y Dios. Miriam, la hermana mayor, desempeñó un papel aún más profundo de lo que muchos creen. Era profetisa, sí, pero también una mujer que enfrentó importantes altibajos. Miriam aparece discretamente al principio de la historia, pero con acciones llenas de valentía e intuición. Y quizás este sea uno de los aspectos más fascinantes. Aunque Moisés es el liberador oficial, no podemos ignorar que su viaje solo comenzó gracias a la sabiduría y la audacia de su hermana. No es común encontrar a una mujer, en tiempos tan peligrosos, desafiando el decreto del faraón con tanta astucia. Y lo más curioso, Miriam no desaparece después de la infancia de Moisés, al contrario, permanece a su lado en los momentos cruciales. Era más que una hermana, y era una líder. Pero como toda figura notable, Miriam también tuvo sus momentos oscuros. En cierto momento, su orgullo la cegó y terminó murmurando contra Moisés junto con Aarón. Al parecer, no por nada importante, la excusa fue la esposa de Moisés, una mujer cusita. Pero había algo más profundo en juego: la envidia, un deseo de reconocimiento, la eterna lucha interna de alguien que una vez fue protagonista y ahora se encuentra a la sombra de su hermano. ¿Y cuántos de nosotros hemos sentido lo mismo? Esta historia ofrece un poderoso recordatorio. Incluso los elegidos, quienes caminaron con Dios y tuvieron experiencias sobrenaturales, pueden caer. El pueblo de Israel vio milagros, pero no todos supieron controlar sus emociones y egos en el desierto. Miriam, la profetisa, también se convirtió en un ejemplo de advertencia. Y, sin embargo, hay belleza en esto, porque la Biblia no oculta los defectos. Muestra que Dios obra con personas reales, personas como tú y yo, que tropiezan pero pueden ser restauradas. Y ahí es donde la historia de Miriam realmente comienza a enseñarnos. La orden del faraón fue clara y cruel. Todo niño hebreo recién nacido debía ser arrojado al Nilo. Era un intento desesperado por frenar el crecimiento del pueblo de Israel, que, a pesar de estar esclavizado, prosperaba bajo la atenta mirada de Egipto.
En este sombrío escenario se encuentra Jocabed, una mujer de fe inquebrantable. Madre de Moisés, Miriam y Aarón, no pudo aceptar la muerte de su hijo y decidió ocultarlo durante 3 meses. Pero cuando eso ya no fue posible, tuvo una idea audaz: colocó al bebé en una cesta de junco y lo liberó al río, confiando en Dios. Ahí es donde Miriam brilla, a pesar de ser niña. No solo siguió la canasta a distancia, sino que se mantuvo atenta, vigilante, como una verdadera guardiana. Muchos creen que fue suerte que la princesa de Egipto encontrara a Moisés, pero lo cierto es que hubo estrategia y valentía detrás. Imaginen su pequeño corazón, latiendo de ansiedad, pero firme en su propósito. Cuando vio a la princesa sosteniendo al bebé, no dudó, fue hacia ella, le sugirió llamar a una nodriza hebrea y se encargó de Jocabed, su propia madre, para cuidar del niño. Inteligente, rápida y llena de fe. Este detalle lo cambia todo, porque gracias a la intervención de Miriam, Moisés pudo crecer amamantado por su verdadera madre. Aprendió desde pequeño sobre su identidad, sus raíces, su Dios. Esto no habría sido posible si Miriam simplemente hubiera observado desde lejos, con miedo. A veces, lo que Dios espera de nosotros es esta audacia infantil, casi inocente, pero que mueve montañas. Miriam, aún tan joven, fue un puente entre el cielo y el palacio, un puente viviente entre el plan divino y el sistema opresivo de Egipto. Piénsenlo: mientras el faraón decretaba la muerte, Dios usó a una joven para preservar la vida de un libertador. Y qué joven, inteligente, valiente, estratégica. Miriam podría haber sido olvidada en la historia, una hermana más entre muchos hermanos. Pero sus acciones ese día sellaron el destino de Moisés y, en consecuencia, el de todo el pueblo de Israel. A veces, no son los grandes actos públicos los que marcan la historia, sino las decisiones silenciosas que tomamos cuando nadie nos ve. Y Miriam lo comprendió bien. El Mar Rojo se abrió y el pueblo de Israel lo cruzó como si pisara tierra firme. Un milagro histórico, de esos que se convierten en leyenda, pero en este caso, fue real. Mientras Moisés guiaba con su bastón y Aarón con sus vestimentas sacerdotales, Miriam también tuvo su momento de gloria. Tomó una pandereta y, junto con las mujeres, celebró la victoria con danzas y cánticos. No fue una celebración cualquiera. Fue una adoración profunda, nacida del alma. Y allí, ante todo el pueblo, fue reconocida no solo como la hermana de Moisés, sino como profetisa. Esto es inmenso, sobre todo considerando la época y la cultura en la que vivían. Las mujeres casi nunca ocupaban puestos de liderazgo visibles, sobre todo entre miles de personas. Y Miriam no lideró desde las sombras, estuvo al frente, cantando alabanzas y guiando corazones. El pueblo de Israel vio en ella autoridad espiritual, y esta no fue algo impuesto, se ganó. Tuvo experiencias con Dios y su vida inspiró a otros. A su manera, Miriam fue tan importante como sus hermanos en esa travesía épica. El liderazgo espiritual no se trata solo de discursos o títulos, se trata de presencia, influencia y compromiso. Miriam era alguien que transmitía seguridad. Las mujeres del pueblo hebreo la consideraban un modelo a seguir. Imaginen la escena: tambores, voces femeninas resonando en el desierto, y en el centro, Miriam dirigiendo la adoración a Dios con pasión y reverencia. Es una imagen poderosa que, lamentablemente, muchos pasan por alto al narrar la historia del Éxodo. Pero allí estaba ella, viva, vibrante, llena del Espíritu. Y aquí está la lección práctica: todos tenemos una pandereta en nuestras manos. Quizás no literalmente, pero sí en forma de talento, influencia o testimonio. Miriam usó la suya para celebrar y motivar. ¿Y nosotros? ¿Usamos lo que tenemos para guiar a otros hacia Dios? El liderazgo, a veces, consiste simplemente en tener la valentía de ser el primero en alabar cuando todos aún intentan comprender lo que acaba de suceder. Eso fue lo que hizo Miriam, marcó la pauta para la victoria. Y ahí es donde la historia empieza a cambiar. Y, tras tanto caminar por el desierto, con el sol azotando y el hambre acechando, comenzaron a surgir tensiones entre los líderes. Miriam y Aarón, hermanos de Moisés, sorprendieron a todos al empezar a quejarse de él. La razón que dieron parecía trivial: la esposa Cusita de Moisés. Pero si analizamos con atención, esta historia tiene un trasfondo de discordia mucho más profundo. El orgullo y la envidia estaban presentes, enmascarados por críticas superficiales. Después de todo, ¿a quién no le ha molestado la prominencia de alguien? Incluso se preguntaron: ¿acaso el Señor habla solo por medio de Moisés?
Una pregunta llena de resentimiento, que cuestionaba el liderazgo espiritual exclusivo de su hermano. No se trataba de celos mezquinos, sino de un ataque directo a la autoridad de Dios manifestada en Moisés. Y cuando el orgullo entra en el corazón, nubla la visión y crea rivalidades innecesarias. El pueblo de Israel, que ya había experimentado tantos milagros, vio crecer el conflicto entre quienes deberían haber sido modelos. A seguir, es impactante pensar que, incluso ante tantas pruebas y experiencias con Dios, Miriam, quien había sido profetisa y líder, se dejó vencer por la vanidad. Esta parte de la historia nos recuerda que nadie es inmune a la tentación de sentirse más grande de lo que realmente es. Y peor aún, que a veces este sentimiento puede llevarnos a poner en peligro todo lo que hemos construido. El desierto no era solo físico, sino también espiritual, donde el orgullo se convirtió en un obstáculo. Este momento marca un punto de inflexión dramático. La líder que una vez fue un ejemplo de valentía y fe se encontraba ahora en una situación delicada que desafiaría no solo su autoridad, sino también la dinámica misma del pueblo. ¿Qué sucedería después? ¿Cómo reaccionó Dios ante esta rebelión? Aquí es donde la historia de Miriam revela el peso del juicio divino, pero también el poder del perdón, y de eso hablaremos a continuación. Dios no permaneció callado ante la rebelión de Miriam, y Aarón llamó a los 3 hermanos a la tienda de reunión, un lugar sagrado donde se manifestaba la presencia divina. Allí, la conversación no fue la más cómoda, pues Dios dejó claro que Moisés tenía una relación única con un hombre de singular fidelidad, que hablaba cara a cara, no con enigmas. Era como si Dios dijera: mi autoridad pasa por él, un mensaje directo a quienes dudaban. La reacción divina fue rápida y visible. Miriam contrajo lepra, una enfermedad que, en aquel entonces, no era solo física, sino sil de juicio y separación. Su piel blanca y manchada dejó claro a todos que algo andaba mal. Fue un recordatorio público y doloroso de que la rebelión contra Moisés no era un detalle menor. Dios estaba diciendo que la desobediencia espiritual tiene consecuencias reales y que no tolera la división entre los líderes de su pueblo. Lo impactante de esta respuesta es su firmeza, pero también su cuidado. A pesar del severo castigo, Dios no eliminó a Miriam ni la excluyó permanentemente de la lepra. Fue una disciplina, no una sentencia definitiva. Esto nos muestra una dimensión de Dios que no siempre se representa. La justicia y la misericordia coexisten. Es una advertencia para nosotros, o incluso podemos cometer errores, pero la invitación siempre es al arrepentimiento y la restauración. En ese momento, el pueblo de Israel pudo ver claramente la gravedad de lo que estaba sucediendo. La disciplina de Dios no pretendía humillar, sino corregir, y la exclusividad de la autoridad de Moisés quedó consolidada ante todos. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el respeto, el liderazgo y los límites que Dios establece para proteger su plan. Pero ¿cómo reaccionó Miriam a esta dura lección? La respuesta se encuentra en el siguiente paso de esta historia. Cuando Aarón vio a su hermana cubierta de lepra, no dudó, reconoció su error y se puso a orar, pidiendo perdón por Miriam. Fue un momento de humildad que reveló el peso del pecado, no solo para el culpable, sino para toda la familia y el pueblo de Israel. Este gesto sencillo pero poderoso nos recuerda que reconocer nuestros errores es el primer paso hacia la sanación y la restauración, incluso cuando las consecuencias parecen irreversibles. Moisés, conocido por su firmeza, sorprendió a todos con su compasión y mansedumbre. Se interpuso en la brecha y clamó a Dios: oh Dios, te ruego que la sanes ahora. Imagínate a alguien que ha sido objeto de murmuración y rebelión, pero que está dispuesto a interceder. Es una lección práctica que desafía a nuestro ego perdonar con un corazón abierto. Incluso cuando nos han herido, este acto de intercesión revela la esencia del amor y el verdadero liderazgo espiritual. La oración de Moisés no fue una petición cualquiera, fue una profunda intercesión, que refleja el papel del verdadero mediador entre Dios y la humanidad. Es imposible no pensar en Cristo, quien vino a interceder por nosotros incluso cuando éramos enemigos. La postura de Moisés nos inspira a ser intercesores unos por otros, especialmente en tiempos de crisis, sin guardar rencor, sino con un sincero deseo de restauración. Este capítulo de la historia nos recuerda que, a pesar del juicio, Dios está abierto al diálogo y a la misericordia. Moisés demuestra que el liderazgo no consiste en mantener la distancia, sino en estar dispuesto a asumir la carga de los demás, incluso cuando no se es directamente responsable. Y ahora la pregunta persiste: ¿cuál será el siguiente paso? ¿Cómo responderá Dios a una intercesión tan sincera y misericordiosa? Dios, en su infinita misericordia, escuchó la oración de Moisés y perdonó a Miriam, pero le dejó claro que la disciplina era necesaria. Debía estar alejada del campamento durante 7 días, un tiempo de reflexión y purificación. Esta exclusión temporal fue dura, pero necesaria para que comprendiera el peso de sus acciones.
Una lección práctica para todos: el perdón no borra automáticamente las consecuencias de las malas acciones. A menudo necesitamos afrontar momentos difíciles para crecer. Durante estos 7 días, el pueblo de Israel esperó pacientemente el regreso de Miriam. Esto revela cuánto la valoraban y respetaban, incluso después de su fracaso. Su ausencia fue sentida, y el silencio que rodó su partida fue más elocuente que cualquier reproche verbal. A veces, en nuestras vidas, la separación temporal es una oportunidad para que otros se den cuenta de lo importantes que somos, pero también para que nosotros reconsideremos nuestras decisiones. Cuando Miriam finalmente se reintegró al campamento, su lepra desapareció y su restauración fue completa. Esto demuestra que Dios no desea destruir a sus siervos, sino transformarlos. La sanación de la lepra es símbolo de purificación interior, un nuevo comienzo para quienes enfrentan desafíos y reconocen sus errores. Esta historia enseña que siempre existe la oportunidad de regresar, ser restaurado y recuperar un lugar de influencia con humildad. Este episodio nos invita a reflexionar sobre nuestro propio camino espiritual. Si cometemos errores, como Miriam, debemos aceptar la disciplina con corazón abierto y buscar la restauración. El proceso puede ser doloroso, pero los resultados valen la pena. Después de todo, incluso los grandes líderes tienen sus momentos de debilidad, y cómo los afrontamos define nuestro camino. Entonces, ¿qué lección crees que podemos aprender de esta parte de la historia? La historia de Miriam nos muestra que incluso los héroes tienen sus defectos. No existe la perfección humana, ni siquiera entre aquellos elegidos por Dios para liderar grandes cambios. Esto nos ofrece alivio y una perspectiva realista. Podemos aprender de su ejemplo, tanto en sus victorias como en sus fracasos. Al fin y al cabo, la Biblia no oculta las debilidades de sus personajes, sino que nos enseña de ellas. Miriam fue una mujer poderosa, pero también humana, con sus propias luchas internas. El orgullo, la envidia y las quejas que la llevaron a la ruina son sentimientos que resuenan hasta el día de hoy. ¿Quién no se ha sentido incómodo ante el éxito ajeno? ¿Quién no ha dudado o cuestionado el porqué de las cosas? Miriam es un espejo de nuestras propias luchas espirituales. Y esto es una invitación a mirar hacia adentro y examinar qué puede estar causando conflicto y desgaste en nuestras vidas y relaciones. Pero su historia también trata de justicia y misericordia. Nadie está por encima de la justicia de Dios, pero nadie está fuera del alcance de su perdón. Las consecuencias del pecado pueden persistir por un tiempo, permitiéndonos aprender y crecer, pero la puerta a la restauración siempre está abierta. Es un poderoso recordatorio de que nuestras decisiones importan, pero que la gracia de Dios puede transformar incluso los momentos más difíciles. Finalmente, la intercesión de Moisés demuestra el poder de la oración por los demás, un reflejo del papel de Cristo como nuestro mediador. Miriam fue restaurada y no olvidada, lo que revela que Dios se preocupa por quienes se arrepienten y buscan volver al buen camino. Esto nos inspira a practicar el perdón y la intercesión, construyendo comunidades de amor y apoyo donde todos puedan crecer incluso después de los fracasos. Miriam nos invita a mirarnos en el espejo de nuestra vida espiritual y a reconocer nuestras propias luchas con el orgullo, la envidia y la queja. Nos muestra que no estamos solos en estos desafíos y que el camino del arrepentimiento y la humildad es esencial para el crecimiento y la renovación. Si hoy te sientes atrapado en alguna de estas trampas, recuerda que su historia nos invita a comenzar de nuevo con confianza en el perdón de Dios. Esta historia también nos recuerda que el liderazgo no se trata de perfección, sino de autenticidad y la disposición a aprender de los errores. Al igual que Miriam, todos podemos tener momentos de brillantez y, al mismo tiempo, momentos de debilidad. La clave está en cómo respondemos a estos fracasos con humildad, oración y disposición a la restauración. Y esto aplica tanto a nuestra vida personal como a cualquier rol influyente que ocupemos. Si esta reflexión te conmovió, te invito a seguir explorando historias bíblicas con nosotros y descubrir lecciones prácticas para la vida diaria. Aquí, cada personaje tiene un mensaje que puede transformar tu camino espiritual, personal e incluso profesional, así que asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte el próximo contenido que profundizará aún más en este camino. Y para cerrar, les dejo una pregunta: ¿qué acciones están dispuestos a tomar hoy para afrontar sus propios desiertos y crecer como líderes en su vida? Reflexionen, oren y den el primer paso. Después de todo, como Miriam, todos tenemos la oportunidad de ser restaurados y escribir una nueva historia. Miriam nos enseña que todos tenemos nuestros defectos, pero también la oportunidad de levantarnos y empezar de nuevo. Pasó por un proceso de disciplina, pero encontró perdón y restauración, algo que podemos aplicar a nuestras propias vidas. ¿Te has parado a pensar alguna vez en qué aspectos estás dejando que el orgullo o la envidia te impidan avanzar? Ahora es el momento de reflexionar y actuar.
No dejes que los fracasos del pasado definan tu futuro. Si quieres más inspiración y aprendizaje de historias bíblicas como la de Miriam, no pierdas tiempo, suscríbete al canal, activa las notificaciones y prepárate para más contenido que transformará tu camino espiritual. Unámonos a este viaje.